Hola amigos de Latinoamérica y del mundo, ¿cómo están? Nuevamente Rodrigo Andrade por acá, en una nueva versión de nuestro ciclo de entrevistas y conversaciones hazte cargo del cambio climático que está llevando a cabo la Gran Logia de Chile, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO. En esta oportunidad tenemos una conversación muy contingente, a diferencia de otras anteriores. Queremos entablar un diálogo y conocer algunos matices, algunos detalles de una realidad candente en nuestro continente. Y para eso voy a presentar inmediatamente al ex viceministro del Ministerio de Cultura del Perú, actual secretario general de la Asociación Civil Transparencia y profesor de ciencia política de varias universidades de nuestro hermano país. Te saludo afectuosamente, Iván La Negra. Muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Y para que aprovechemos el tiempo y para que nuestra audiencia se entere lo mejor posible, hace pocos días atrás hubo un derrame petrolero en las costas del Perú que se produce horas después de la erupción volcánica en Tonga y el consecuente tsunami que afectó costas de todo el continente prácticamente y también de América del Norte. Cuéntanos un poquito, Iván, tú que has tenido la ocasión de informarte, de estar cerca de estos hechos, ¿qué visualizas? ¿Cuál es el estado de situación? ¿Y por qué nos produce la sensación de que hay una respuesta un poquito tardía a esta situación tan complicada? ¿Cómo está, Rodrigo? Gracias por la invitación. Efectivamente, hemos tenido hace algunos días, el 15 de este mes, el sábado 15 de este mes, una situación muy complicada, que es un buque que transporta petróleo para la refinería de La Pampilla. Es una refinería que está ubicada al norte de la ciudad de Lima, una refinería muy importante porque procesa gran parte del petróleo que se utiliza para combustible de las actividades en la ciudad. Este buque había pues iniciado las labores de descarga del petróleo a través de un muelle flotante, ¿no? O sea, un conjunto de boyas que atan al buque. Y en ese contexto, y acá empezamos ya con los problemas, que son las versiones diferentes sobre lo que efectivamente pasó. Lo que señala la empresa es que hubo un cambio en la situación del mar, ¿no? De un oleaje anómalo, es lo que se denomina este fenómeno, que hizo que una de las boyas, en realidad dos, si no me equivoco, al final pues fallaran, y entonces el buque tuvo un movimiento brusco. Y ese movimiento originó que pues la manguera que se utiliza, pues es una suerte de tubería, ¿no? Que se conecta al tubo principal que se utiliza para llevar el petróleo al muelle, la refinería, pues literalmente se quebró, ¿no? Entonces se salió, digamos, la conexión de ambos y por lo tanto se empezó, ¿no? Un derrame. Y el segundo hecho importante, que empezamos con los problemas de la respuesta, es que de acuerdo con la empresa no se dieron cuenta de lo que había ocurrido realmente, que ellos pensaban que lo que había ocurrido era una fuga muy pequeña de petróleo, digamos una cantidad que ni siquiera llegaba a un barril, una cantidad muy pequeña. Y con esa información, digamos, iniciaron sus actividades de respuesta ante la situación, ¿no? Que se enfrentaba, y así inclusive lo informaron a las autoridades, tanto marítimas, ¿no? Luego también como las ambientales que ven el tema, ¿no? Pero resulta, que ahí empezamos ya con los problemas, que no había sido menos de un barril, sino 6.000 barriles, la cantidad de crudo que se había, pues, liberado al mar. Ellos indican de que ellos no pudieron darse cuenta porque ya estaba anocheciendo al momento del incidente, y que además no había manera, digamos, de acuerdo con lo que según ellos disponían, de identificar el nivel del derrame, porque no tenían forma de hacer una observación directa del problema.
Y ahí empezamos con las dificultades, ¿no? Porque uno entenderá que algo así, pues, tiene un conjunto de mecanismos un poco más sofisticados, ¿no? Que sencillamente el mirar directamente el problema, ¿no? En fin, la cosa es que con esa situación pasamos del sábado al domingo. Y el domingo, ya pasado el mediodía, empezaron las primeras señales de la llegada del petróleo y empezaron las preguntas, ¿no? Digamos, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿No? ¿De dónde viene este petróleo? Evidentemente, todas las miradas inmediatamente, digamos, giraron hacia la refinería, al problema de este buque que estaba cerca, y ahí empezaron, evidentemente, ya las acciones indicando que había un problema mucho más serio. Y lo que ha ocurrido es que, claro, eso ya pasó el día domingo, cuando ya se había, digamos, pues pasado el momento de la posibilidad de una mitigación temprana del problema. Y en los siguientes días lo que se ha visto es una expansión, ¿no?, de estos 6.000 barriles a lo largo de la costa de Lima e inclusive ya llegando al otro departamento que es limítrofe a Lima hacia el norte, en una extensión muy, muy larga del territorio del territorio costero de la costa central de Lima que está siendo afectado de manera visible. Sin hablar todavía de los efectos, digamos, que tienen que ver con la manera en que el crudo afecta un conjunto de ecosistemas, afecta la parte, digamos, de la cadena trófica, los problemas vinculados con los ecosistemas que están en las arenas de las playas contaminadas. Y si todo esto no fuera suficiente, las capacidades de limpieza inmediata de la situación que es visible, es decir, del petróleo en las playas, la capacidad tanto privada como pública para actuar se ha visto claramente desbordada. Entonces, se demoró muchísimo siquiera en poder llevar cuadrillas suficientemente importantes para recoger de una manera técnica todo esto que ha sido el resultado del derrame. Y claro, en ese contexto ya se imaginará usted que las preguntas de la ciudadanía han sido ¿quién es el responsable? Y ahí también se imaginará que lo que ha pasado es una suerte, acá decimos un peloteo, ¿no? O sea, todo el mundo empieza a pasarse la pelota uno a otro diciendo yo no fui, en realidad yo no soy responsable, fue un tema simplemente un accidente. Y también, evidentemente, las preguntas sobre las capacidades regulatorias, ¿no? Es decir, que efectivamente el Estado no ha tenido la posibilidad de regular mejor esa situación para impedir, ¿no?, un drama ambiental como el que estamos viviendo. Y eso es, espero que el resumen haya sido lo suficientemente completo. Sí, efectivamente lo es y te lo agradecemos, Iván. Hay cosas que nos llaman poderosamente la atención, porque el Perú tiene una larga tradición como país productor de petróleo y de hidrocarburos. Es una industria importante, es una industria añosa, es una industria que el país ha tenido la posibilidad de desarrollar capacidades vastas a través de muchísimo tiempo. Y por ende nos llama poderosamente la atención la poca asertividad, la baja capacidad de respuesta que ha tenido la autoridad, sin lugar a dudas. Pero por sobre todo, Iván, y aquí me gustaría que tú me comentaras, porque la compañía que es dueña de ese barco y que es dueña de ese hidrocarburo es una compañía transnacional, sí, que tiene Repsol, es una compañía que tiene muchísimos activos, tanto del upstream, digamos, de la exploración y producción, como del downstream, de almacenamiento, comercialización, transporte, a través del mundo. Nos llama poderosamente la atención que no haya tenido la capacidad de enterarse que efectivamente venía un tsunami que no solamente iba a afectar las costas peruanas, sino que con bastante anticipación había afectado las costas de Norteamérica, de Japón y de varios otros lugares del mundo. Pero también nos llama poderosamente la atención, y aquí lo digo con cierta intencionalidad, porque esto de que una compañía, de una gran compañía, indique previamente que fue un pequeño derrame alrededor del barco y que después tenga que reconocer tardíamente un enorme derrame y una enorme incapacidad de responder tempranamente ante esta situación,
son preguntas que efectivamente, y aquí te pongo un poquito el contexto de lo que se trata nuestro ciclo, digamos, porque estamos viviendo una crisis ambiental sin precedentes, en que justamente la industria de los hidrocarburos es una industria que está siendo fuertemente cuestionada porque los aportes que tuvo en el último siglo han tendido a desaparecer producto del ingreso de energías alternativas y fundamentalmente renovables no convencionales a las matrices energéticas de muchísimos países del mundo. Entonces, efectivamente hay un montón de preguntas que como gente preocupada de la situación ambiental y de la crisis climática tenemos que hacernos, porque es el momento ahora de preocuparnos de estos temas, y porque mañana ya es tarde. Y eso es un poquito la reflexión a la que te quiero llevar, Iván. De acuerdo. Bueno, algunos datos importantes, ¿no? En realidad, el Perú ha ido disminuyendo paulatinamente durante las últimas décadas su producción petrolera, y también ha caído muchísimo toda la actividad de exploración, por diversas razones, ¿no? Las cuencas más antiguas de petroleras estaban al norte, están todavía al norte del país, ¿no? En la zona que frontera con Ecuador, ¿no? En esa zona hay una larguísima tradición, de inicio del siglo XX, de explotación petrolera. Y luego hay otras zonas en la Amazonía. Zona que, además, hay que decir, también han enfrentado continuamente problemas de derrames y otro tipo de incidentes similares. Entonces, no es que sea un tema nuevo el asunto de los derrames. Lo que, digamos, diferente es la dimensión, digamos, de lo que ha ocurrido, pero los derrames son muy frecuentes y generan problemas muy serios, ¿no? A la salud de las personas, a los ecosistemas amazónicos que son tan frágiles. Entonces, esto es un tema nuevo. Además, tenemos infraestructura muy antigua, por ejemplo, un oleoducto que viene de la zona de la Amazonía hacia la costa, por el norte del Perú, y que sufre continuamente problemas, ¿no? De hecho, hace unos días, ha habido otro derrame vinculado con ese oleoducto. En el caso de la refinería La Pampilla, ese buque llegaba con petróleo no del Perú, llegaba petróleo del otro lado del mundo, ¿no? Que ha traído el Perú para ser refinado, como expliqué, y esa refinería fue vendida, fue privatizada, ¿no? Porque era parte del Estado peruano, pero se lo vendieron a Repsol, bueno, a la compañía en ese momento que tenía la propiedad en ese momento en los años 90, ¿no? Y Repsol es el propietario, por lo tanto, de la refinería. Y por esa razón, también esto hay que señalarlo, el Estado peruano también tuvo durante un tiempo una presencia estatal muy importante a través de una empresa que se llama Petroperú. Pero luego, paulatinamente, fue vendiendo los activos y fueron privatizando gran parte de las operaciones, salvo el oleoducto, salvo algunas otras refinerías. De hecho, está invirtiendo un montón de dinero Petroperú en otra refinería al norte del país. Entonces, digamos, fue dejando el Estado y lo fue llevando al ámbito privado, tanto la explotación como la exploración, que está, como dije, bajando muchísimo, y donde sí tenemos una actividad que más bien alcanzó un nivel mayor de producción y tiene, de hecho, un impacto mayor en términos de la matriz energética, es el gas, ¿no? El gas en la zona sur del país. Entonces, todo esto que te lo cuento porque explica, ¿no? Por qué el Estado, para empezar, ya no tiene tantas capacidades como tuvo en el pasado. Que tampoco es que eran muchas, pero evidentemente ya no se dedica a eso. De hecho, Petroperú, que es la empresa estatal, hace poco está reiniciando actividades de explotación, pero a muy bajo nivel, ¿no? Un pozo que produce, si no me equivoco, 50 barriles al día, o sea, una cosa muy pequeña, ¿no? O sí, no me acuerdo la cantidad, pero muy pequeña la cantidad, es una cosa muy poco significativa. Entonces, el Estado ha ido dejando eso, ¿no? Y por lo tanto, lo que el Estado ha ido confiando es en la capacidad de los privados de poder manejar este tipo de situaciones, y los instrumentos ambientales y de seguridad supuestamente garantizaban eso. Entonces, hay sin duda una discusión ahora, ¿no? Sobre cuál debería ser el futuro de nuestro país, justo en ese contexto de los compromisos que el Perú ha asumido para pues, cumplir con los acuerdos de París,
hay toda una discusión sobre si deberíamos acelerar el proceso de transformación de nuestra matriz energética, ¿no? Es decir, movernos hacia otras energías, ir dejando lo posible, lo máximo posible todo el tema del petróleo y aprovechar, por lo menos de manera temporal, el tema del gas y empezar a aprovechar otras fuentes que disponemos en el país. Esto es una discusión bien importante y que ahora se ha reanimado. Pero uno de los problemas que origina también este tipo de crisis, ¿no? Es que a veces hay como una ola del momento del desastre, donde supuestamente hay mucho ruido, ¿no? Pero luego pasa el tiempo y el tema vuelve a dejarse de lado y otros temas de preocupación terminan centrando la atención de la prensa y de la ciudadanía y el tema queda olvidado. Esperemos que eso no pase y esperemos que se aproveche esta oportunidad para hacer esas dos reflexiones, ¿no? Sobre cómo en la coyuntura, o sea, en el momento, gestionamos mejor ese tipo de riesgo, pero lo segundo que es más de largo plazo, es decir, de verdad el país debe seguir con esa matriz donde el petróleo tiene un lugar tan importante, habiendo otras posibilidades energéticas en el país. Ese creo que es los temas que ahora están en la mesa, ¿no? Yo personalmente, perdón Iván, creo que es un contexto difícil en el sentido de que esta situación pueda pasar al olvido tan rápidamente. Te lo comento porque ha habido toda una campaña de información internacional respecto a este desastre. Hay un cuestionamiento fuerte a la incapacidad de la compañía de poder responder ante la obligación que tiene de acelerar toda la mitigación de los efectos adversos de los hidrocarburos en las costas peruanas, sobre todo porque es una compañía que, como te indicaba antes, tiene activos en todo el mundo, porque entonces si es incapaz de responder rápidamente ante esta situación, imagínate en otros lugares del mundo donde sus operaciones son aún más grandes. Por otro lado, se ha activado una campaña de solidaridad internacional en la que nosotros también hemos participado a través de nuestra red de estudiantes internacional. Tú sabes que yo tengo el orgullo de dirigir un programa internacional en cambio climático donde participan más de 110 alumnos de 20 países del mundo y se ha activado una red de solidaridad bien importante a través de estudiantes del Perú. Pero además, y creo que esto es lo más fundamental, dentro de los acuerdos de la COP26 en Glasgow, se activó un capítulo de transparencia muy importante que da cuenta un poquito de qué es lo que están haciendo los países efectiva y realmente en pos de mitigar sus emisiones, pero adicionalmente todas estas situaciones aledañas que son sumamente significativas y que afectan la biodiversidad. Y entonces, Iván, ¿qué piensas tú? ¿En qué pie está el Perú en este momento para responder a esta exigencia que cada vez va a ser mayor y además en un tiempo cada vez más ajustado? Porque tenemos prácticamente esta década hasta el 2030 para poder responder a los requerimientos que todos los países del mundo hemos comprometido ante la Asamblea General de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Creo que el Perú tiene tanto capacidades como oportunidades muy positivas. Tiene capacidades mínimas para iniciar gran parte de los compromisos que ha asumido. No es un problema de, digamos, capacidades tecnológicas ni que no se cuente con el equipo profesional suficiente para conducir las políticas que se requieren. Y además hay muchas oportunidades porque gran parte de los proyectos tienen muchos cobeneficios, ¿no? Tienen ganancias en otros ámbitos que justifican largamente los proyectos. El problema, desde mi punto de vista, va por otros dos lados, ¿no? Que es que el Estado peruano, ¿no? Es un Estado que tiene muchas dificultades para implementar acciones en el territorio, porque por muchos años, ¿no? se ha ido pensando en que se ha ido generando la idea, ¿no? de que el Estado en realidad es casi como el problema, ¿no? para gestionar, digamos, espacios complejos como los territorios, y más bien se ha dejado
en gran medida a los particulares, a los privados, el ir decidiendo qué se hace con los territorios. Entonces, ¿eso que ha generado? Un conjunto de incentivos muy, muy potentes para desarrollos de actividades poco sostenibles, incluyendo aquellas que tienen un impacto tanto en aumentar los problemas de vulnerabilidad ante el cambio climático, como también reducir las posibilidades de políticas de mitigación. Y te doy un par de ejemplos. En el caso de la política forestal, por ejemplo, claramente el Perú tiene un problema de deforestación. No es tan serio como otros países cercanos, pero es un problema sin duda muy importante, y es la principal fuente de emisiones, de acuerdo con los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero. El tema del cambio de suelo, el problema de pérdida de bosques es un tema central. Y no hay duda que es un problema, no hay duda sobre qué cosa es lo que hay que hacer, está muy claro cuáles son las políticas que hay que llevar a cabo, pero cuando el Estado quiere entrar al terreno, se encuentra con un conjunto de actores que no controla, que tienen una capacidad enorme de influencia en el territorio, que son capaces de oponerse a las políticas del Estado y que ganan muchísimo dinero eventualmente con alguna de esas acciones. Entonces el Estado está como sobrepasado por esas condiciones. A pesar de que sabe de que la deforestación puede generar un conjunto de beneficios, no solamente locales, sino también en otros ámbitos, no ha sido capaz de hacerlo. Otro ejemplo, las ciudades del Perú tienen un problema clarísimo de un transporte, de una movilidad insostenible, pero no estamos hablando siquiera de los problemas quizás de otros países, donde la situación es, digamos, vamos a pasar hacia electricidad completamente. No, hay cosas aún más serias de ineficiencia energética brutal, ¿no? Que tienen un parque automotor viejísimo, que consume energía de una manera completamente ineficiente, con rutas, con un transporte además inseguro, en donde una reforma del transporte puede generar enormes ventajas, aparte de la reducción de emisiones, un conjunto de ventajas en otros campos. Pero eso es producto de un conjunto de políticas que han entregado estas actividades de transporte a un conjunto de actores que no les interesa para nada cambiar las cosas, porque ganan dinero o dan trabajo a actores que de otra manera no lo tendrían. Entonces la oposición a esos cambios es enorme. De hecho, lo que ha pasado hace poco es que el gobierno nuevo ha decidido darle todas las facilidades para continuar con sus actividades a muchas de estas actividades informales que agravan las posibilidades de que podamos hacer una transformación de la movilidad urbana en el Perú. Entonces, son problemas políticos, son problemas, ¿no? Vinculados con el Estado, son problemas de intereses, ¿no? De diversa naturaleza que entran en juego y frente a lo cual la sociedad no tiene todavía las posibilidades reales de sobreponerse e imponer una agenda sostenible. La verdad es que lo que comentas, lo que describes, Iván, es un problema que se debate intensamente en todos lados, no solamente en las cumbres de cambio climático, sino que en montones de reuniones que se van produciendo a lo largo del año, bilaterales, multilaterales, y tiene que ver con que en un momento, en un estadio de desarrollo como el que el mundo está atravesando, en que prácticamente los modelos económicos de la mayoría, de la abrumadora mayoría de los países, son modelos económicos neoliberales en distintos estadios de desarrollo, en el que las capacidades del Estado se fueron reduciendo durante las últimas décadas, ya sea para desarrollar programas, ya sea para fiscalizar estos programas de desarrollo. La verdad es que lo que tú describes es lo que está enfrentando, son las dificultades que está enfrentando la mayoría del mundo, porque la mayoría del mundo se criticó sistemáticamente y se apuntó con el dedo a la capacidad estatal como la generadora de los grandes problemas de nuestras sociedades. Entonces, justamente, y yo creo que aquí en gran medida es un poco el foco del debate de nuestro diploma en cambio climático, tiene que ver con qué modelo de desarrollo somos capaces de construir nosotros latinoamericanos, que somos parte además de los países en vía de desarrollo, es decir, necesitamos el apoyo financiero,
el capacity building, no sé, un montón de conceptos que en nuestros países requieren aún del mundo desarrollado para poder implementar, diseñar e implementar políticas como las que tú describes, tanto desde el punto de vista forestal como el punto de vista energético del transporte. Entonces yo te pregunto, considerando que hemos estado viviendo una baja de precios en las tecnologías de energías renovables no convencionales, una baja de precios sistemática, permanente, prácticamente durante la última década, ¿qué posibilidades reales, qué esfuerzos reales está implementando el Perú para poder transitar hacia allá? Todavía limitados en términos de implementación efectiva de las políticas, aunque sí hemos avanzado, yo creo, bastante en tener claro qué hay que hacer. Es decir, si uno mira, por ejemplo, los informes que se han elaborado para implementar la contribución nacionalmente determinada del Perú, digamos, la que se hizo para el inicio de la incorporación del Perú al Acuerdo de París, como también las actualizaciones que están haciendo posteriormente, en verdad, más o menos está claro qué es lo que hay que hacer y quién debe hacerlo. Eso, digamos, hemos avanzado mucho en eso. Pero la implementación ya es otra historia, ¿no? Ahí sí tenemos una dificultad mayor. Hay temas financieros, sin duda. Digamos, hay que entender que parte del financiamiento va a venir seguramente de fuente pública, pero no va a ser suficiente. Se requiere movilizar recursos privados, se requiere movilizar recursos de la cooperación, y ahí tenemos una primera dificultad, ¿no? Digamos, los estudios que se han hecho respecto de las necesidades de financiamiento demuestran que hay una brecha muy importante, ¿no? entre lo que se necesita y lo que efectivamente se dispone. Lo segundo tiene que ver con que en muchos de estas propuestas que se han venido haciendo, hay todavía, es el caso peruano al menos, una mirada muy sectorial, es decir, hay respuestas sectoriales, ¿no? Que son efectivas viendo el punto de vista de cada una aisladamente, ¿no? Pero no constituyen, al combinarse, en ningún cambio de modelo tan dramático ni significativo, ¿no? Son como mejoras sectoriales que son importantes, ¿no? Digamos, vamos a mejorar la gestión forestal, vamos a mejorar la movilidad, vamos a mejorar la eficiencia energética en los procesos productivos, etcétera. Está muy bien todo eso, ¿no? Pero no te construyen todavía una imagen de conjunto, ¿no? Entonces, esa imagen de conjunto de lo que queremos en territorios como los nuestros, que son tan diversos, tienen que tener inevitablemente un aterrizaje territorial, un aterrizaje en ámbitos más acotados, que le den posibilidades de pensar modelos de desarrollo que sean, digamos, sostenibles en vista del territorio específico al cual se están construyendo. Entonces, tú no puedes pensar en un modelo de desarrollo, digamos, plano, ¿no? Para un país como el Perú. Tienes que pensar posiblemente en modelos que tomen en cuenta áreas importantes del territorio y las conexiones entre ellas. Entonces, digamos, ¿qué sería la antítesis, digamos, de lo que estoy diciendo, ¿no? Algunos esfuerzos que, por ejemplo, han buscado construir desarrollo a partir de la conectividad y de las grandes vías de comunicación, por ejemplo, las interoceánicas, que son estos vínculos de carreteras que atraviesan todo el país, de costa a la Amazonía, ¿no? Sistemas multimodales. Claro, pero que es una visión muy física, ¿no? Como si los espacios con sus complejidades pudieran sencillamente resolverse conectándolos, ¿no? Y no estableciendo miradas que tomen en cuenta, como digo, esas potencialidades que cada territorio tiene digamos, en su nivel más local, más regional. Y más en un país grande como Perú. Perú es un país grande, entonces hay sin duda esa necesidad. Eso es un asunto que todos los documentos lo mencionan. Digo todos porque todos, digamos, documentos serios, importantes, y desde la OCDE hasta CEPAL, pasando por los documentos del BID, Banco Mundial, todos coinciden en que el gran problema del Perú, imagino que otros países tienen lo mismo, es que el elemento del ordenamiento del territorio, el elemento de la planificación territorial es un gran talón de Aquiles. Eso no está, se ha desarmado como consecuencia de esta mirada más sectorial, ¿no? más vinculada a mirar proyectos de inversión, pero no ver el conjunto.
Ojalá podamos recuperarlo, porque creo que ese es un elemento crucial. Es la única manera de generar sostenibilidad real, ¿no? Es decir, dando posibilidades a cada territorio de combinar sus potencialidades y a partir de ahí sí pensar en las conexiones entre distintos espacios y territorios para generar sinergias. Sin esa mirada es imposible pensar en un modelo de desarrollo realmente sostenible para nuestro país. Bueno, es interesante lo que planteas, Iván. Justamente en capítulos anteriores hemos tenido la oportunidad de conversar con gente de Isla de Pascua, que es un territorio isla, que tiene una dificultad adicional a la que tú describes. Hablamos con unos colegas de Colombia, no sé, vamos a seguir indagando sobre distintas realidades, particularmente en América Latina. Y en ese sentido, Iván, y ya despidiéndonos de este espacio de conversación, ¿cómo visualizas tú que podría solucionarse rápidamente la situación del derrame? Pero por sobre todo, ¿cómo visualizas tú de los pasos que debe desarrollar, en este caso el Perú, para ponerse en el nivel y de la exigencia que el desafío de la crisis climática nos impone? Y justamente el día de hoy ha sido publicada una norma en el Perú que declara, ¿no?, la emergencia climática. En el fondo es una suerte de lineamientos y líneas de acción que el gobierno ha fijado para acelerar el proceso de cumplimiento de los compromisos del país, tanto en adaptación como también en la descarbonización de la economía, ¿no? Digamos, hay un conjunto de cosas interesantes. Digamos, lo más importante es establecer la meta en 2050 lo más pronto posible de cuál va a ser digamos, la carbono neutralidad del país hacia el 2050, cómo es que se va a llevar a cabo esa ruta. Ese es un tema que está en proceso. Estamos en este momento en desarrollo de la Estrategia Nacional de Cambio Climático al 2050. Creemos que en ese documento debe estar esa meta. Hace unos meses atrás, hemos aprobado el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Pues el Perú también aumentó su ambición, ¿no? El Perú había prometido una reducción de 30% de las emisiones previstas para el 2030 en virtud de la situación de BAU del 2000, digamos, por tanto del 2010 hacia ese año. Ahora ya no va a ser 30, sino casi 40% la reducción en lo que se plantea en su momento de visión. Entonces, digamos, nuevamente, en términos de fijar objetivos, en términos de decir hacia dónde tenemos que ir, más o menos vamos bien. El problema, nuevamente, son los temas de implementación, de las capacidades para implementar. Pero la otra cuestión que creo que ahora, yendo al tema, además vinculado con el derrame, es que ojalá, como digo, esto nos sirva para una revisión de la regulación, para empezar, ¿no? O sea, eso implica mirar ante la evidencia de que esa regulación es inefectiva para donde más se les necesita, ¿no? Porque si la regulación no funciona para enfrentar las situaciones más graves, entonces, digamos, no nos está sirviendo realmente. Entonces ahí hay que hacer un ajuste. Y lo otro es que, lamentablemente, los costos de esta situación ya están dados y ya hay un costo ambiental tremendo, hay un costo social y económico también, sin duda, pero el costo ambiental es muy grande y va a demorar mucho tiempo en recuperarnos plenamente la situación. Como dije hace un rato, ojalá que aprendamos la lección y lo utilicemos para una manera de evitar que esto vuelva a ocurrir en el futuro. De hecho, si cambiamos nuestra matriz energética y nos vamos hacia otras vías, seguramente va a ser la manera más sostenible de evitarlo, pero esa es una discusión que esperemos tengamos todos los peruanos y peruanas pronto para hacer que nuestro país camine hacia una agenda climática y sostenible pronto. Bueno, eso esperamos todos sin lugar a dudas, Iván, y vamos a estar atentos no solamente a visibilizar la situación del derrame de petróleo, sino que también en función de la solidaridad y de prestar apoyos técnicos y de conocimiento que se puedan hacer. Yo, por lo tanto, te quiero agradecer estos minutos de conversación. Iván La Negra, ex viceministro del Ministerio de Cultura, secretario general de la Asociación Civil de Transparencia y profesor de Ciencias Políticas de distintas universidades del Perú. Espero tenerte nuevamente para que podamos, espero, hablar de la resolución total del problema del derrame de petróleo en las costas peruanas y también invitarte a que puedas seguir
este ciclo de entrevistas que se llama Hazte cargo del cambio climático, y que vamos a continuar semana a semana conversando sobre la crisis ambiental y climática que estamos enfrentando. Así que nuevamente muy agradecido y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias, Iván.